Amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal de Mundo Despierto. Hoy vamos a tratar un tema que se llama razas extraterrestres, mito o realidad. En la actualidad estamos viendo prácticamente un bombardeo de todo este tipo de temas, en donde básicamente de un tiempo para acá, de unos años para acá, se ha venido, digamos, hablando mucho sobre este tipo de temas de alienígenas, de extraterrestres, de avistamientos, y pareciera como que estuviesen preparando precisamente al ser humano para algo en particular. Pareciera que de una u otra manera ya la mente humana en la gran mayoría está aceptando este tipo de, digamos, de razas o de avistamientos. Y en el fondo, aunque hay muchas personas que están metidas en todo esto de la ufología, creo que lo que está trayendo es el preparar al ser humano para algo. Tal vez hay algún proyecto, como lo hablaba en otros videos, que puede ser más humano que otra cosa, aunque no quitamos el hecho de que puede ser ayudado por tecnologías de otras razas, o que en cierta forma se ha ayudado o se le hayan dado secretos específicos al ser humano. Pero en realidad pareciera más que todo esto es más humano que otra cosa, y que en realidad pues vale la pena de todas maneras analizar todo este tipo de razas o de supuestas razas que, digamos, se está hablando hoy en día mucho sobre todo este tipo de temas. Si miramos, pues salen muchas cosas. Hablan de que han encontrado en la arqueología cráneos diferentes a los del ser humano, sobre todo que cráneos alargados, ojos de una medida más grande, e incluso también se ha hablado de gigantes. Pero en realidad la ciencia, o en este caso la arqueología, no da muchos detalles sobre eso y no asegura en realidad que esto sea o que esto haya pasado. Pareciera más de pronto una especie de, digamos, de unión de muchas personas. Incluso en esto juega mucho un papel muy importante las redes sociales, y al parecer todo esto pues se convierte en algo de conspiración y se convierte en algo de posibilidades, pero que no hay realmente elementos que nos demuestren que esto ha sido así. Esto pasa incluso, como lo he dicho en otros videos, con la teoría de evolución y cosas así, en donde de pronto cuando en cierta forma se quiere tratar de hablar sobre un tema o darle cierta credibilidad, incluso a veces aparecen cráneos que pueden ser completamente falsos y que hacen creer a las personas de que han sido parte de la evolución o que han sido parte de algunas otras razas. Sin embargo, como hemos dicho también en este canal, no descartamos la posibilidad de que definitivamente haya entidades desarrolladas. Sin embargo, pues hay que, digamos, tener esa especie de discernimiento para poder entender en qué momento es humano, en qué momento es un plan incluso en contra del ser humano, y cómo nosotros podemos realmente en cierta forma estar un poco escépticos hasta que no podamos tener unas pruebas contundentes. Sin embargo, pues a través de la historia han habido diferentes culturas, sobre todo indígenas, que nos han mostrado ciertas cosas extrañas, en donde incluso aparecen acá figuras como si ya se hablara un poco de trajes espaciales, a lo que ellos habrán visto como una especie de astronautas, o tal vez seres completamente extraños a quien ellos después llamaron dioses. Sí, que pues en las culturas, sobre todo indígenas, sí tenemos algunas pruebas un poco más serias con respecto a esto, de que definitivamente ellos en ese tiempo veían y adoraban a algún personaje un poco extraño que parecía más una especie de alienígena o algo así. Entonces vamos a hablar hoy de algunas razas que son las que más se comentan y son las que más, digamos, se enseñan. Y vamos a hablar sobre cada una, especificando las características de cada una, y pues a ver cómo podemos de una u otra manera tratar de entender si esto realmente tiene un sentido común para nosotros. Por ejemplo, la primera raza de la que se habla muchísimo es precisamente los reptilianos, que es una raza que supuestamente viene de un planeta o de un sitio llamado precisamente Alta Draconia, que es como de ahí donde también se les ha dado el nombre de draconianos. Y se habla de que estos seres son prácticamente perversos, se habla de que son guerreros, se dice que
básicamente se alimentan de la energía del ser humano, y prácticamente son muy jerárquicos, en donde de aquí podríamos estar hablando de tanto que se habla de ciertas, digamos, sectas secretas o grupos secretos, y que se habla de que incluso hay seres humanos que pueden estar con ese tipo de características, o se les llama como reptilianos, como si fueran algunas genealogías que en cierta forma han gobernado también la Tierra o el planeta, y que usualmente lo usan como, que usualmente tienen como ese dominio, digámoslo así, más que todo poder político. Entonces, esto es lo que se habla aparentemente de este tipo de personajes. Y lo curioso es que en la historia incluso religiosa también se ve mucho de que el mismo Dios de los hebreos, Jehová o Yahvé, hablaba muchísimo sobre este tipo de cosas y usaba serpientes para sus fines, para él, ¿no? Para enseñar alguna cosa supuestamente, como el caso de Moisés cuando la vara se convierte en serpiente, precisamente usada por quién, por este mismo Dios Jehová. O como, bueno, hemos hablado sobre eso en otros videos, sobre las serpientes venenosas que envió al pueblo de Israel y después también las envió para sanar. La serpiente que él crea al principio y que finalmente dicen que esa fue la que engañó a la mujer, etc. Así que en cierta forma hay cierta fascinación de este personaje por la parte reptil. De una u otra manera es el que más tiene, hemos dicho, él es el protagonista de este tipo de historias. Entonces ahí podríamos estar dejando entrever este tipo de, digamos, de razas. Aunque pues después vamos a hablar de un detalle que, como una conclusión para nosotros con respecto a este tipo de cosas, para poder, digamos, dar nuestro punto de vista con respecto a todo esto. Estamos aquí dando, digamos, una explicación de lo que la mayoría de personas os enseña con respecto a las razas. La segunda raza es los grises, que son los que utilizan mucho en las películas de ciencia ficción, como Archivos X, etcétera, en donde todo este tipo de personajes son los que más tienen de una u otra manera una unión más con el ser humano. Algunos dicen que son más que todo clones que no tienen ni siquiera alma, tienen esas características de esos ojos grandes y supuestamente están manipulando al ser humano mucho y están más cerca del ser humano. Incluso circulan por ahí fotos a veces en internet con respecto a que estuvieran más que todo más cercanos al ser humano, que tienen que ver con las abducciones, que tienen que ver con aquellos que han hecho supuestamente pactos con el gobierno en donde les han hecho el favor de tecnología y que han negociado la parte del estudio humano para ellos versus la tecnología que le han brindado al ser humano o a los gobiernos. Eso es prácticamente lo que enseñan, y también se dice que vienen de Orión. Hay otra raza que son los pleyadianos, que son aquellos que prácticamente han venido de un sitio muy cercano al Sol, en donde se dice que son seres, digamos, los más evolucionados, que ellos están en completa armonía, que están en amor, que están en una completa y perfecta vibración, y que son aquellos que están como en un proceso de ayudar al ser humano. Tienen características, en este caso, la mayoría de supuesta estas razas son, digamos, de apariencia no muy agradables, podríamos decir que son bastante feos, pero los pleyadianos, según esto, son los únicos que tienen una apariencia mejor, que son aquellos que son de ojos azules, tienen cabello rubio, y prácticamente su motivación es precisamente servir como ayudadores del ser humano, según se dice. La otra parte es los llamados Anunnaki, que se ha hablado mucho de que se ha encontrado, también este sí es uno de los, digamos, de las razas donde se han encontrado muchas evidencias arqueológicas, de hecho las mismas tablas sumerias en donde se habla mucho de estos personajes, y que se dice que fueron aquellos que vinieron del cielo, aquellos que supuestamente diseñaron al ser humano con un propósito específico, como también ya lo hemos hablado en otros videos, que fue extraer el oro, y que de una u otra manera siempre están allí, digamos, en la historia humana. Entonces, en cuanto a los Anunnaki, digamos, no hay una apariencia tan específica, que es una cosa de las que a nosotros se nos hace un poco raro, que no tienen una apariencia, algo que nos llame a nosotros
lo que podamos decir que tiene unas características especiales, aunque solamente se habla, por decirlo así, de, digamos, de unos cráneos alargados, y pues eso básicamente es todo. En esta parte a nosotros nos parece muy curioso el hecho de que seres como estos llamados Anunnaki, que supuestamente crearon el ser humano, y sin embargo en todo este tipo de razas que de una u otra manera pareciera que tienen que ver con seres, o sea, con los seres humanos, es curioso que no les ve uno por ningún lado un parecido con el ser humano, es decir, su apariencia es completamente distinta y uno entonces se pregunta cómo es posible que estos seres que supuestamente son más desarrollados, que supuestamente están con el ser humano, o que hayan tenido que ver con el ser humano, como en este caso de los Anunnaki, no haya realmente un parecido, es decir, no se esté hablando de unas razas que tienen prácticamente esa misma esencia humana, y ahí donde realmente nosotros nos deja mucho que pensar este tipo de razas, o de llegar a pensar de que han tenido que ver con el diseño del ser humano cuando realmente no tienen absolutamente ningún parecido. Ahora, otra raza que también se habla y que pues no es tan, digamos, no es tan sonora, pero que es precisamente los lirianos. Son, básicamente se dice que son una raza muy evolucionada, que están prácticamente en una dimensión muy alta, que no se habla mucho de ellos, que tienen muy muy poco conocimiento sobre este tipo de raza, pero que de una y otra manera son seres que manejan mucho la parte telepática, que son seres más como de luz y que son seres que también están en cierto grado de desarrollo en donde prácticamente están muy lejos de, digamos, de estar con el ser humano o de estar en alguna conexión con el ser humano. Tenemos también otra raza, como son los veganos, que curiosamente no son aquellos, o sea, el nombre de aquellos que solamente comen vegetales, pero en este caso no es una raza que tenga nada que ver con eso, sino son aquellos que se les llamó así porque vienen de una estrella que se llama precisamente Vega. Entonces se les llama así, son seres también que supuestamente están, digamos, luchando en contra de algunas otras razas, como en el caso de reptilianos, que pareciera aquí como que nos hablan de una supuesta guerra entre razas, en donde pareciera más un dominio, de alguna manera estuvieran buscando tener alguna, digamos, una guerra constante, ¿no? Buscar, digamos, la armonía del universo, la armonía de todas las cosas, y que como todo siempre hay, pues, lo bueno, lo malo, los buenos, los malos y cosas así. Sin embargo, pues esto son solamente especulaciones y nos cuesta a nosotros creer que realmente eso sea así, ¿no? Porque llevan tantos, supuestamente hay tantos tiempo que lleva la vida en el planeta, en el universo, tantas cosas que pasan, y que realmente todo esté prácticamente en un caos y que no haya realmente entre estas razas una raza que realmente sobresalga y que eso se vea evidenciado en el mismo planeta Tierra. Pues eso nos parece a nosotros bastante extraño que hayan este tipo de cosas y este tipo de diferencias. Hay otra raza que pareciera demasiado ficticia, que parecieran más que fueran gatos o alguna cosa así, en donde a esta raza en particular se le llama los arturianos, y que son prácticamente aquellos que tienen más que ver una comunicación más que todo desarrollada psíquica, telepática, y también se dice que están básicamente en otro tipo de dimensiones y que no están muy allegadas aquí al planeta Tierra, eso según lo que más o menos se enseña. Pero lo que sí nos pareciera es que las primeras razas son las que medio tuvieran algún sentido y que si tuvieran alguna intervención en la Tierra, como estamos hablando de los reptilianos, sobre todo los reptilianos y los Anunnaki, que hayan tenido que ver. Respecto a los pleiadianos, pues es algo que suena también un poco a ficción, aunque de una y otra manera podría esto estar hablando de alguna raza superior
o de alguna raza que está influenciando, ¿no? Por sus mismas características físicas, pues solamente si esta raza es de un solo físico, pues estaríamos hablando prácticamente de que algo no cuadra, ¿no? El hecho de que las razas humanas sean tan distintas unas de otras. Entonces, todo este tipo de temas realmente son un poco fantasiosos. Poderle dar una seriedad como se debería, pues nos llevaría mucho estudio realmente que fuese profundo y una prueba real. De pronto sí, la parte de los Anunnaki, como decía, es algo que sí nos podría llamar un poco la atención porque hay alguna prueba de tablas sumerias y de arqueología. Y esto de los reptilianos y cosas así, yo personalmente pienso que se puede referir más a las características de algunos seres humanos, en donde tienen esas características, ¿no? Como de alguien sagaz, como la serpiente, de alguien que de pronto en cierta forma tiene un desarrollo de la maldad más grande o cosas así. No se podría estarse refiriendo a cualidades. Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, los mismos seres humanos, vemos que definitivamente hay una cantidad de cosas que son un poco extrañas, ¿no? Vemos también que han existido y existen personas muy grandes, como también personas muy pequeñas, como los colores de piel, las pigmentaciones de piel, y todo eso pues nos lleva como a ver que si esto que nos plantea algo ficticio de supuestas razas que pelean entre sí, que están buscando algún propósito cada uno en particular, pues lo único que nosotros tenemos como realidad es las razas actuales que tenemos como que podemos ver y que podemos palpar, y que definitivamente creer en este tipo de extraterrestres con ese tipo de características que no sean humanas es un poquito extraño para nosotros, teniendo en cuenta que si son seres más desarrollados, ¿por qué son muchos de ellos tan desagradables físicamente? Si algunos de ellos tuvieron que ver con la creación del ser humano, ¿cómo es posible que entonces el ser humano tenga una apariencia mejor y ellos no? Entonces, ese tipo de cosas realmente dejan mucho que entrever. Recordamos, por ejemplo, una serie que fue muy popular en donde prácticamente estos reptilianos estaban entre los seres humanos o tenían una apariencia humana, pero que dentro de ellos eran reptilianos, como fue la serie Invasión. Y esto podría estar un poco cerca de lo que podríamos aceptar como una realidad de seres de otras dimensiones que podían estarse mezclando entre nosotros. Pero de verlo desde el punto de vista de que su apariencia interna sea otra, es un poco difícil. O verlo que no tengan esa esencia o esa raíz humana y que sean completamente distintos al ser humano también nos parece muy difícil, por el hecho de que si ellos son más desarrollados como nosotros nos vemos más desarrollados físicamente, por ejemplo, en la gran mayoría, excepto de los pleyadianos. Son muchos interrogantes al respecto, son muchas cosas que nos hacen ver que definitivamente el ser humano todavía sigue siendo un enigma, y que creer que haya razas supuestamente alienígenas, extraterrestres, superiores, más avanzadas, y sin embargo se vean inferiores en nosotros en muchas cosas, es algo que definitivamente no nos cuadra. Lo que sí vemos es que puede haber una manipulación genética dentro de las razas actuales que precisamente nos hace ver tan distintos, aunque tengamos la misma esencia, y que culturalmente y muchas cosas nos hagan ver completamente de otra forma, y pues por eso es que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque precisamente esas apariencias, esa genética tan distinta dentro del ser humano a nivel mundial, pues es algo que no pareciera algo bueno o algo positivo, sino más bien algo negativo y algo que trae guerras, conflictos, muerte y muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay un video que ha circulado mucho en internet que tiene que ver con un ser supuestamente que sale de un bosque y empieza a caminar. Miren ustedes, observen este video, cómo ese ser camina, ¿no? Camina súper despacio, no se le ve algo físico fuerte,
tiene una cabeza muy grande, ¿no? Este supuestamente sería un gris. Es curioso que el que lo graba tiene todo el tiempo de grabarlo en el momento adecuado, ¿no? Llegó como que si hubiera sido en el momento adecuado, sube muy despacio. Esas famosas naves también tan pequeñas, en donde uno dice, incluso a veces se ven más pequeñas, y uno dice, pues son seres prácticamente son demasiado pequeños. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos creer que son realmente seres avanzados cuando se ven definitivamente más pequeños que nosotros, se ven con unas características no muy fuertes? Entonces, esto pueden ser sencillamente especulaciones y cosas que realmente no, como que no nos llevan a una plenitud de poder tener claro algo específico con respecto a este tema. Pero sí lo que podemos entender es que definitivamente el ser humano tiene algo que tiene que ir desarrollando, que tiene cosas muy positivas y que definitivamente pensar en que haya razas extraterrestres que no sean con apariencia humana es un poco difícil de creer. Creer sobre todo que dentro de aquellos que diseñaron supuestamente al ser humano sean tan distintos al ser humano también es algo que no encaja. Entonces sí es posible que hayan seres desarrollados que estén viviendo entre nosotros, que de alguna manera unos no sean buenos y estén manipulando la historia humana, estén manipulando los gobiernos, estén en política, estén en sectas secretas, etcétera. Es muy posible, pero que sean más bien, pero que sean humanos, es decir, que tengan toda la humanidad, pero que tengan todo el desarrollo y el conocimiento evolutivo de algo o de alguna influencia, sería un poco más razonable que pensar en razas. Sin embargo, pues tampoco descartamos que eso no sea así, no podríamos pensar que sí es posible, pero hay algo que no encaja, el hecho de que sean tan distintos al ser humano y supuestamente sean más desarrollados. Así que como siempre, pues cada uno saca sus conclusiones con respecto a este tema, pero pues lo dejamos ahí, seguiremos investigando a medida que vayamos teniendo más información, pero en realidad pues esto sencillamente era un video para tratar de hablar un poco sobre estas razas, pero que realmente están un poco muy lejos de la realidad y que hay muchas incógnitas con respecto a todo este tipo de cosas. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y no olvides, como siempre, suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.